Mas yo también te digo que tú eres Pedro. Sí. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Contra la iglesia de Cristo. ¿Qué dice? Contra la iglesia. Sí, contra la iglesia de Cristo. Le dice, yo a mí te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cristo le dice a Pedro, edificaré mi iglesia. O sea, la iglesia de Cristo está edificada sobre el cimiento de los apóstoles. ¿Saben? Por ahí dice Efesios 2:20, cimiento de los apóstoles. Y la iglesia de Cristo es la iglesia católica. Es la iglesia de... Sí, de Jesucristo. No es la iglesia de Smith. No es la iglesia de José Smith. De la iglesia José Smith. Es la iglesia de Jesucristo. Ese es el nombre que ustedes le pusieron, pero ¿quién la fundó? Jesucristo. No, la fundó Smith. No. 1830. José Smith, él Sí. restauró la iglesia. ¿Y quién qué la restauró? José Smith, ¿Pero en qué la restauró? de Jesucristo. Sí, pero ¿cómo la restauró? ¿Qué forma? ¿Qué manera? ¿Qué malo tenía la iglesia de Cristo que la restauró? Tú reconoces que la iglesia de Cristo es la iglesia católica, pero Smith vino y la restauró, ¿verdad? La iglesia de Jesucristo. ¿Y cómo la restauró él? ¿De qué manera? Porque él tenía la pregunta de cuál iglesia es de Jesucristo. Sí, Entonces él preguntó cuál es la iglesia de Dios. sí. Él preguntó, ¿a quién le preguntó? Entonces él leyó en Santiago 1:5 que dice, si uno de vosotros tiene falta de sabiduría, que pida Sí. a Dios. A Dios la sabiduría. Abundantemente sin reproche. Sí. Entonces él le preguntó y él tenía una visión que Dios, el Eterno Padre, y su Hijo Jesucristo le aparecieron a él y dijo que no entraría en ninguna de estas iglesias. Entonces ellos les dieron autoridad para José Smith para restaurar la iglesia de Jesucristo. Pero ¿quién tuvo la visión? José Smith. José Smith tuvo una Con las visión. tablas que recibió. Usted sabe que es ilógico lo que dice José Smith, la historia, porque yo la he leído. Ellos recibieron las tablas, ¿no? Del ángel Maroni. ¿Sí? Pero en el Sinaí, usted sabe, en el Sinaí hubo un pacto de Dios con Israel, ¿no? Y Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el Sinaí para recibir las tablas de la ley. Y esas tablas fueron de piedra. Y las de Smith fueron de oro. ¿No cree que fue un poquito ilógico eso? Entonces, usted está diciendo el libro de Mormón. El libro de Mormón. Ajá, ese es el libro de Mormón. Ese, ustedes le llaman el quinto evangelio, ¿no? ¿Qué dice aquí? Déjeme ver. Otro testamento de Jesucristo, pero ese no está en el canon. ¿Usted sabe el canon bíblico? Sí. ¿Usted sabe quién hizo el canon bíblico? ¿Quién lo compiló? La iglesia. La iglesia católica. Pues, ¿dónde dice eso en la Biblia? No, eso no dice en la Biblia. La iglesia hizo el canon bíblico, lo compiló. En el año, mire, en el año 382, en el Concilio de Roma, la iglesia define 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo, para dar un total de 73 libros que componen el canon bíblico. Pero ese no está. Sí, es otro El libro es otro libro, no está. O sea, no es un libro canónico. Sí. No es. ¿Por qué? Pues si no está en el canon, no es canónico. Entonces, ¿usted solo cree que la Biblia es la palabra de Dios? Nosotros creemos que la Biblia es palabra de Dios porque la iglesia lo dice, la iglesia lo define. Es más, es un dogma de fe de la iglesia, ¿me entiende? Que la Biblia es palabra de Dios. Aunque nosotros creemos que Jesucristo es la palabra de Dios, porque dice Juan 1:1, dice, y en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. O sea, la palabra de Jesucristo. Entonces, ¿qué significa este versículo? Significa que Cristo es la palabra. Sí. La palabra de Dios. Por eso usa el logos, ¿me entienden? El logos de Dios. Entonces el libro de Mormón no es un libro canónico, sino que es un libro de hombres. Porque la Biblia es inspirada por Dios. Eso también. ¿Dónde lo dice? ¿Usted ya ha leído este libro? No lo he leído. Entonces usted tiene que leer. ¿Me lo regala? para usted mismo. Sí, no, porque yo creo lo que está en la Biblia. Si no está en la Biblia, yo no voy a creer. Porque yo le creo solo lo que está en la Biblia, más lo que dice la iglesia. Porque sabe que nosotros los católicos tenemos 3 reglas de fe. Tenemos la iglesia, que es la que define el canon bíblico. Tenemos la tradición, que es donde nace la Biblia. Y la Biblia, pero son 3 reglas de fe. Lo que no está en la Biblia, está en la iglesia. O está en la tradición de la iglesia. La tradición apostólica. Lo que dicen los apóstoles, ¿me entiende? Entonces la iglesia de Cristo no es la iglesia de Jesucristo de los últimos días, sino que la iglesia católica. Entonces usted solo cree que la palabra de Dios está en la Biblia, solo eso. No, también está en la tradición apostólica, en la tradición de la iglesia.
¿Cómo así? ¿Usted sabe la tradición apostólica? No. ¿Usted sabe qué pasó en el concilio de Jerusalén en el año 50? No. ¿No? ¿Qué se define ahí? Ahí se define que los gentiles no van a ser más circuncidados. Y algo otras normas que nos da la iglesia. O sea, lo que está en la tradición de la iglesia, nosotros tenemos los mártires, pero tenemos los escritos de Ignacio de Antioquía, de San Justino Mártir, de todos ellos. Entonces nosotros lo que tenemos es la tradición. Lo que no está en la Biblia está en la tradición de la iglesia. Entonces, a eso es lo que nosotros creemos. Tenemos 3 reglas de fe, ¿sabe? A mí me gustan los mormones porque son unos chicos muy agradables que tratan de buscar de Dios, pero la verdad es de que no son cristianos. Es una iglesia cristiana. ¿Cristiana? Pero ustedes entonces creen en Cristo? Sí. ¿Sí? Pero, ¿y ustedes tienen un bautismo trinitario? Porque ustedes no tienen un bautismo trinitario. Tenemos un bautismo con la autoridad. ¿Cómo bautizamos? Pero, Entonces, ¿cómo bautizan? ¿Cómo bautizan? Yo quiero saber. Entonces, en el Nuevo Testamento, cuando Sí. Jesús fue bautizado, Sí, entonces bautizamos de esta manera. sí. Entonces, cuando Juan Bautista bautizó a Jesús, A Jesús, sí. Y- En el Jordán, ¿verdad? ujú, Sí. entonces Jesús él fue en agua y él fue inmerso por agua. Sí, inmerso en el agua, sí. Y después retornó. ¿Y así se bautizan ustedes? Sí. ¿Y qué fórmula? ¿Usan el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Ujú, ¿Sí? sí. ¿Sí tienen ese? Sí. Y después. cuando Ese estamos- bautismo es válido para la iglesia, sí es en el bautismo trinitario. ¿Es cómo se llama eso? ¿Mm? Yo no hablo mucho español. Inmersión, entonces, ajá, no sé es qué- inmersión. Sí, Pero bueno. sabe que nosotros también nos sumergimos en el Espíritu Santo, porque el bautismo de nosotros es en el Espíritu Santo. Entonces, pues, lo que lo ha buscado en la iglesia católica es que Sí. ustedes se bautizan cuando son niños y Sí. como solo pongan una gota de agua, ¿verdad? Sí, ¿sabe cómo se llama ese bautismo? Se llama ablución. Ablución. Sí, es el mismo bautismo de Pablo. Pablo no se bautizó sumergiéndose en el agua, sino que por ablución. Dice que Ananías lo bautizó. En Hechos está, en Hechos de los Apóstoles. Dice que Ananías lo bautizó en su casa. En su casa no pasa un río. Entonces, el bautismo de Pablo es por ablución, ¿sabe? Y entonces nosotros nos bautizamos, que el bautismo significa sumergirse. Nos sumergimos en el Espíritu Santo. No, Por entonces, Jesucristo. Mire, en Mateo capítulo 3, versículo 8 al 11 dice... el 13 al 16 es lo que explica el bautismo. Sí, Jesús. pero el de Juan, es el de Juan, dice en agua, ¿no? Un bautismo de arrepentimiento, un bautismo para el perdón de los pecados. Y entonces Juan dice, pero detrás de mí viene otro al quien yo no soy digno de desatarle las correas de los zapatos, él los bautizará en el Espíritu Santo. Y ese es el bautismo de nosotros en el Espíritu Santo, nos sumergimos en el Espíritu Santo, ¿sabes? Entonces, esto es solo una parte del Sí. bautismo, que es solo por agua. Entonces, él tenía otra parte del bautismo, Sí, ¿cuál es la otra parte? que es del Espíritu Santo. Entonces, solo el agua es solo por el agua. Y el Espíritu del Espíritu, como el bautismo por fuego, Sí. eso es otra cosa. ¿Ustedes lo practican? Ujú. ¿Pero cuál es? Entonces, cuando somos bautizados por agua, recibimos el Espíritu Santo. Porque, como dice en Juan 3:5, si uno de vosotros, si nosotros no recibimos Si no nacimos del agua y el Espíritu, no podemos entrar al reino de los cielos. O sea, pero el bautismo es importante para heredar el reino de los cielos, ¿me entiendes? Ujú, Es importante, pues lo dice Jesucristo, ujú. nacer del agua y del Espíritu. Sí, Eso lo entonces dice. uno es por agua y el otro es por Espíritu. O sea, ustedes tienen 2 bautismos, Sí. ¿sí? Ah, bueno, pero bueno, yo le digo, si es un bautismo trinitario, porque Jesucristo da la fórmula, Mateo 28:19, ¿no? En la misión después de la resurrección dice, vayan pues y hagan que todas las gentes sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese es, Jesucristo da, entonces da para todos, ¿sabe? Porque dice a todas las gentes. La Biblia dice a todas las gentes. La Biblia protestantes dice a los pueblos, pero igual los pueblos se componen por personas, ¿sabe? La Biblia católica, la de Jerusalén, dice a todas las gentes. Y la traducción puede ser a todas las personas. Todos los niños son personas, por eso se bautizan a todas las gentes. En la iglesia bautizan niños, a adolescentes, a adultos, ancianos, para todos, ¿sabe? Pero la iglesia de Cristo es la iglesia católica. Ok. Sí. ¿Usted está grabando eso? ¿Sí? ¿Usted está grabando entonces? ¿Qué cree que tengo aquí? ¿Cómo? ¿Qué cree que tengo aquí? No sé, por eso que le pregunto. No está bien. Entonces, algo más. Yo quería saber porque yo quiero saber más de la historia de Smith. ¿Cómo? ¿Qué más me puede contar de Smith? Smith es el que funda la iglesia de los
mormones, ¿saben? En el año 1830 nace, aquí en Estados Unidos. El gran profeta de los mormones es Smith. ¿Sí sabe? ¿Sí sabe? Soy miembro de la iglesia. De la iglesia. Pero yo los invito a que vengan a la iglesia católica, porque ¿sabe qué? En la iglesia tenemos los sacramentos, tenemos la misa, que es el propio sacrificio de Cristo en la cruz. Es la misa, ¿usted sabe? Los invito. En Westboro, aquí, mira, está a 15 minutos, Okay. a las 6. Todos los sábados son bienvenidos. Okay. Porque mire, Smith practicaba la poligamía. ¿Usted sabe que Joseph Smith tenía 50 esposas? ¿Sí supo? Los invito cuando quieran ir a Westboro, a las 6 de la tarde, el sábado.